El Benshi es la figura que se encarga de leer y traducir los rótulos de la película, y de paso, explicar la trama a los espectadores. Se basaba en la narración de películas extranjeras que se proyectaban para una audiencia que no podía leer los rótulos, ya que no estaban subtitulados al japonés. Su existencia no se limitaba a Japón. A principios del siglo XX, el nivel de analfabetismo era muy alto aún, y por ello, en muchos países la figura del Benshi se popularizó. En España se les bautizó como explicador, en Taiwán con el nombre de Piansu, y en Corea fueron llamados Bayonsa. De entrada, Japón contaba con unos precedentes directos, puesto que tenía una larga tradición de narradores orales. Algunas de las prácticas más semejantes a la del Benshi eran el Itoki, en la cual un narrador contaba una historia a partir de una imagen, a veces acompañada de música. Por otra parte, el Bunraku, que es el teatro de marionetas, en que la historia es explicada por un recitador. Otro precedente del Benshi es el Kabuki, la figura del narrador en el teatro que iba recitando la trama. En las primeras proyecciones cinematográficas en Japón, el papel del Benshi no solo era leer y traducir los rótulos de los cortometrajes y documentales, sino de presentar las maravillas de ese novedoso invento llamado cinematógrafo y explicar su funcionamiento. Su rol por entonces no era demasiado importante, y se entendía que su participación era como complemento de la atracción principal. Ya por entonces se situaban en la zona izquierda del escenario detrás de una mesa, lugar que no abandonaron ni en su época de más popularidad, pues siempre se entendía que el foco de atención visual tenía que ser la pantalla. Posteriormente, el rol del Benshi ya no era meramente descriptivo, sino también explicativo. El problema no era solo leer los rótulos de los filmes y el sistema narrativo cada vez más elaborado, sino comprender las costumbres occidentales. La importancia que adquiría el Benshi fue tal que se creó una escuela de entrenamiento para Benshi, en la que no solo se les entrenaba la voz, sino que se les enseñaba de historia y cultura de los países de donde provenían los filmes, ya que una de sus funciones era explicar eso al público. Como norma general, la mayoría de los Benshi visionaba un par de veces las películas para prepararse antes de su presentación. Y de hecho, no era raro que los Benshi más profesionales se documentaran con películas determinadas antes de su trabajo. Por ejemplo, leyendo las obras originales en caso de las adaptaciones. Como curiosidad, ya en los inicios del cine hubo un precedente de esta función, cuando se proyectó el film El beso, de Edison en 1896, que se consideró altamente inmoral por su contenido. Pero se evitó la intervención censora de las autoridades gracias a la explicación del Benshi, quien afirmaba que eso que veían era una costumbre típica de Occidente. Había dos maneras de enfocar el arte de Setsumei, nombre con el que se le conoce a la narración que hacían de los filmes, muy vinculadas con las zonas geográficas en las que tenían más relevancia, entendiendo el papel del Benshi como un mero explicador de lo que sucedía en pantalla, siendo más apropiado para filmes extranjeros, y el estilo Shitamachi, más melodramático y estilizado, que encajaba más con producciones propias. Asimismo, no era raro que los Benshi más profesionales se especializaran en un tipo de películas concreto, filmes de época, Jidai Geki, filmes contemporáneos o producciones extranjeras, Gendai Geki. Por otro lado, el estilo de cada Benshi cambiaba dependiendo si trabajaba en lugares rurales o en ciudad, llegando incluso a adoptar el acento de la región en que trabajara. De esta forma, para el público de cada pueblo, era como si los famosos actores de Hollywood hablaran con su acento, haciendo más cercanas a estas famosas figuras internacionales. Se tiene constancia de que en 1927 existían 6.818 Benshi, de los cuales 180 eran mujeres. Su popularidad del Benshi llegó a tales niveles que en Japón la gente no acudía a ver una película por el nombre de algún actor en especial, sino por el Benshi que la interpretaría.
Y de hecho, en algunos carteles publicitarios sus nombres aparecían con letras más grandes incluso que el de los actores de las películas. En su edad de oro, se decía que el Benshi más famoso del país cobraba tanto como el primer ministro. Quizá, lo más significativo para los cineastas era que el Benshi agregaba su propio comentario, explicando lo que estaba sucediendo en una toma o describiendo lo que había sucedido en ediciones confusas o transiciones repentinas. Se sabía que algunos Benshi agregaban e interpretaban a un guión, por ejemplo, recitando poesía para acompañar alguna imagen conmovedora. Los Benshi se convirtieron en estrellas por derecho propio. La industria explotó esa costumbre retransmitiendo algunas presentaciones en directo o sacando a la venta discos que contenían grabaciones de sus discursos. En 1932, cuando el cine sonoro había conquistado el mundo, en Japón, de 400 películas, 45 tenían sonido. La incorporación del cine sonoro en este país fue tardía y lenta, de 1932 a 1939. Pero no por eso causó menos estragos. Con el tiempo, el público empezó a sentir más y más y más admiración por las estrellas del cine y lógicamente querían escucharles hablar. Una vez que la industria japonesa pudo hacerse de equipos para grabar filmes sonoros, resultaba absurdo tirar a la basura esa inversión si las películas se iban a reproducir sin sonido. A medida que el cine sonoro se fue implantando en los años 30, la popularidad de los Benshi fue decayendo hasta que desaparecieron a mediados de la década de los 30. Con ellos, se fue un interesantísimo episodio de la historia del cine japonés. Yo soy Genaro. Visita nuestros videos para conocer más sobre la historia del cine mudo.